Para esta mascarilla solo vamos a necesitar un ingrediente, que en este caso es el huevo. También vamos a necesitar un tenedor y un pincel para que la aplicación sea mucho más fácil. Esta mascarilla es muy sencilla y muy rápida de realizar. Realmente tiene efectos muy positivos en nuestra piel. Sin embargo, hay ciertas cosas a tomar en consideración a la hora de aplicarla a nuestra piel y ya se las voy a contar. Amigos, de los huevos solo vamos a necesitar la clara. Como pueden ver aquí, yo solo tengo la clara, yo no tengo la yema. ¿Por qué? Porque la yema es para pieles más maduras, para pieles que necesitan nutrición, hidratación. Y en este caso es como para limpiar el rostro, para quitar esa grasa de más que podemos tener en nuestros poros. Entonces es muy importante que tengan en cuenta, que recuerden que solo es la clara. También es importante que sepan que no solo vamos a aplicar la clara así como la ponemos en la taza o en el recipiente, sino que debemos batirla bastante, al menos unos 5 minutos. Que la clara empiece a quedar como esas gomitas, ¿lo pueden ver? Para esto nos va a servir el tenedor. Entonces ustedes empiezan a moverla unos 5 minutos para que la mascarilla tome como consistencia y también como que se activen los ingredientes, los beneficios de la mascarilla. Entonces ya saben, solo vamos a necesitar la clara del huevo. Pueden guardar la yema o utilizarla para alguna receta. Y también vamos a necesitar moverla durante 5 minutos para activar las propiedades de la clara del huevo. Hola amigos, vamos a pasar a la aplicación de la mascarilla, pero antes debo comentarles algo muy importante, y es que cuando apliquen la clara de huevo en su rostro es muy importante que no hablen, que no muevan los músculos del rostro. ¿Por qué? Porque la mascarilla va a estirar la piel mucho, y si ustedes empiezan a hablar o a reírse o a hacer gestos con su rostro, van a dañar la piel, la van a arrugar y van a fomentar la creación de arrugas prematuras en su piel. Entonces, muy importante, cuando se apliquen la mascarilla, la clara de huevo, traten de estar relajados, que nadie les hable, estar en su cama, boca arriba, para que la piel se vaya estirando y que realmente tenga un efecto positivo. Porque como les decía, si ustedes hablan, se van a ir formando arruguitas en su piel. Y eso no es bueno, nadie quiere tener arrugas en su rostro. Entonces ya saben, a estar relajados y no hablar. Amigos, yo ya me lavé el rostro. Es muy importante aplicar la clara de huevo con el rostro limpio. Entonces, antes de aplicarla, laven su rostro. Voy a mostrarles cómo me la aplico, cómo se ve cuando se seca. Yo ya la batí, recuerden que tienen que batirla por unos minutos para que la clara de huevo como que se active. Si me ven viendo para esta zona, para esta área, tengo el espejo acá. Vieras que a mí esta mascarilla me gusta bastante, es una de mis favoritas, porque usted siente de una vez el efecto, se estira mucho la piel y le limpia mucho los poros. Es como que le quita piel muerta también. Quiero que me cuenten cuando ustedes la hagan, es muy fácil de hacer. Yo cuesta un huevo, es súper accesible para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, yo les comparto las cosas, amigos, que yo uso. Yo, ¿para qué les voy a contar algo que yo no sé si sirve? Esto sí sirve y siento que es muy positivo. La suelo hacer con mi mamá, la aplicamos juntos y llevo mucho tiempo haciéndola. Pueden hacerla de 2 a una vez por semana. No más. Porque la piel se estira. Y tampoco es bueno estarla estirando, ¿verdad? Esto
Aplicarla con el pincel es un poco más higiénico, pero yo también me la he aplicado con los dedos. Es normal y es como más práctico también, pero a veces es más fácil aplicarla con el pincel. Ya saben, no hablen. Ahorita yo les estoy hablando porque todavía no se ha secado, pero cuando se sequen ustedes van a estar así. No van a poder mover la boca. Entonces traten de no hablar, de estar solos, porque si no, la piel se les va a ir dañando si hablan. Saben que no tengan miedo por el olor, la clara de huevo no huele tanto. La que huele mucho es la yema, la clara no. Amigos, espero que esta mascarilla les guste mucho. A mí me encanta, es una de mis favoritas. Me cuentan, ¿verdad?, cómo les va y qué les pareció el efecto en su piel. También se la pueden aplicar en toda esta área, pero ya saben, relajados y no moviendo la piel. Ya si no puedo hablar, ya se secó. Ya le retiré la mascarilla, no pueden hablar, vieran. Traten de estar relajados, como les decía, de no mover mucho el rostro. Y yo les recomiendo dejarla unos 15 minutos. También cuando ya la mascarilla esté muy seca y se empiece como a desjarapelar, ya es un indicio de que la pueden retirar. Espero que esta mascarilla les guste tanto como a mí. Déjenme en los comentarios si la han utilizado y qué les parece. También cuando lo utilicen por primera vez, ¿qué les pareció? A mí me gusta mucho, amigos. Realmente siento el cutis muy limpio, como que me quita piel muerta. Además como que me limpia los poros de esa grasa, del sebo. Bueno, espero que les guste y nos vemos en un próximo video. Adiós.